Memorias de Don Lamberto. Segunda parte, capítulo 68. Poco antes de que sucediera lo de mi esposa, mi hijo menor me dijo un día que ya se quería casar. Su novia era una condiscípula del Politécnico que había conocido cuando él estudió ahí. Él me había dicho que no se querían casar por la iglesia, solamente por el civil, y yo respeté su forma de pensar aunque no estaba de acuerdo. El enlace fue en el juzgado de Tecámac y su intención era no hacer ningún festejo, pero mis nueras Vicky y Elizabeth me pidieron que entre los tres les preparáramos algo, y así fue, y grande fue nuestra sorpresa que cuando llegaron sus familiares iban con unas viandas que habían preparado exprofeso y sin querer. La fiesta se hizo en grande. Mi hijo se fue a vivir a la casa de sus suegros, en la cual le cedieron toda la segunda planta. Fue así como mi casa se iba quedando sola, pues ya solamente quedaban mi esposa, mis hijas Rosa María y la menor, que era Luz Helena, y mi nieto Carlos Alberto, que era hijo de Rosa María. Pasaron los días, los meses, y Luz Helena conoció a un joven por medio de sus amigos que vivían frente a la casa. Ellos eran Memo, Beto y Miguel, estos hijos de mi amigo Guillermo González. Poco tiempo después ella se recibió de educadora a nivel estatal, y de ahí decidieron que se querían casar. Fueron sus padres a pedirla, y como mi esposa ya estaba muy mal, yo fui el que tomó la decisión de aceptar dicho compromiso. Poco después se casaron por el civil y pasado un tiempo lo hicieron por la iglesia. Esto fue en la iglesia de la colonia Guadalupe Victoria en San Cristóbal Ecatepec. Como ya lo había yo dicho antes, que el ingeniero Horacio Méndez me había facilitado su casa de Ojo de Agua mientras me terminaban la mía. En cuanto se la desocupé, él se fue a vivir ahí, pues ya se andaba casando. Después, con el tiempo, él pasó a ser mi compadre, pues llevó a confirmar a mi nieto Carlos Alberto. Poco tiempo después fraccionaron la entrada de la carretera de Pachuca para unirse con Hacienda Ojo de Agua, y el ingeniero se compró un terreno bastante grande para acondicionarlo como taller para trabajar la fibra de vidrio. Este fraccionamiento se llamó Loma Bonita, se fincó al frente una casa habitación, solo que el dicho taller no tuvo éxito y lo tuvo mucho tiempo desocupado. En ese tiempo yo andaba escaso de trabajo, y un domingo me fueron a ver a mi casa. Iba acompañado de un muchacho que, según me dijo mi compadre, era su ahijado. Este muchacho se llamaba Eutimio. Yo acepté inmediatamente, pues como lo dije, no tenía trabajo. Otro día lunes nos fuimos a dicho terreno para limpiarlo y acondicionarlo para dicho taller. Una vez terminado comenzamos a laborar con un carro Maverick, el cual el dueño era un vecino de mi compadre. Aquí me di cuenta que este muchacho era pintor de muebles y desconocía totalmente el ramo automotriz, que es muy diferente. Aún así, terminamos ese trabajo con éxito y el cliente quedó satisfecho. Una vez terminado, un vecino me fue a ver con su hijo, que tenían un carro Golf de WWW que les habían chocado en Acapulco. El seguro se los pasó como pérdida total, cosa que ellos no aceptaron, y en un camión de carga se lo trajeron a Ojo de Agua. Lo fuimos a ver y ver si tenía reparación y saber si yo me animaba a repararlo. Este carro le habían destrozado toda la parte trasera y les comenté que la única solución era poner un injerto de otro carro. Yo les dije que sí se los reparaba y me comprometía a hacerles un buen trabajo. Les hice el presupuesto y lo aceptaron. Ya una vez con él, me dediqué a buscar lo que necesitaba, y como en ese tiempo yo tenía muchos contactos con los dueños de los deshuesaderos, no batallé para conseguir dicha pieza. Me dijeron que en Tepeji del Río lo podía conseguir, y ahí me dirigí y no batallé en localizarla, y como el que la tenía resultó ser uno de mis amigos, me dio un buen precio, quedándome lo llevarían hasta el taller. Y así fue. Una vez teniendo esta parte, me dediqué a echar medidas, sacar plantillas y comenzar a cortar la parte afectada. El hijo del dueño iba diario a ver el avance, no así su papá, que solo iba una vez por semana. Este señor había tenido un accidente, por lo cual no podía caminar y se transportaba en una silla de ruedas. El día que corté en dos el carro, y este señor, al ver lo que había hecho, puso el grito en el cielo y, llenándome de improperios, me dijo: «Óigame, grandísimo cabrón, ya le partió la madre a mi carro, pues ya quedó para la basura». Yo, por más que le quise explicar, no entendió razones, y diciéndole a su hijo que lo subiera a su coche se fue echando pestes. Su hijo, al ver aquello y cuando su papá se fue, se acercó a mí y me dice: «No se preocupe, maestro, así es mi papá de nervioso, pero ¿verdad que sí va a quedar bien el trabajo?». «Claro», le respondí, «tú no te preocupes». Le metimos muchas ganas y terminamos con la hojalatería, y el joven, viendo cómo iba quedando, estaba muy contento.
Entramos a la siguiente etapa que era la pintura y aunque el dueño ya no se presentó yo no me preocupé, porque tenía el respaldo de su hijo y cuando terminamos, entramos a la etapa final que era armar toda la parte automotriz. El mecánico había desarmado toda la parte trasera ya que este carro tenía la suspensión en la parte posterior. Ahí fue donde me puse nervioso, pues temía que no fueran a coincidir las partes. El mecánico comenzó a armar y cuando terminó me dice con cara de amplia satisfacción, como anillo al dedo, de ahí lo llevamos a alineación y el técnico me dice, estaba bien la alineación, fue muy poco lo que le ajusté. De ahí ya gustosos nos salimos a la carretera a probarlo y el joven muy contento me dice, vamos a ver a mi padre para que le dé el visto bueno y le liquide. Y así fue, llegamos a la casa de este señor quien junto con su esposa salieron a ver y se quedaron admirados de cómo había quedado y no tuvieron más que felicitarme y liquidarme el resto.